buenas tardes, bienvenidos a Cristianismo Profundo. Estamos gozosos, alegres y con frío de estar una vez más aquí con ustedes. Como pueden ver aquí en nuestra ciudad, pues ya está nevando. Aquí pueden ver cómo está nevando, ya está cayendo nieve. Pero aquí miren, adentro de nuestra oficina, con nuestra chimenea prendida y una bebida caliente, estamos gozosos de estudiar la Biblia con ustedes. Entonces, esperamos que usted esté ahí en casita, si está en su trabajo, en su vehículo, pues esperemos que llegue con bien a su destino. Pero si está en casita ahí, arrímese una bebida caliente, arribe su Biblia, una libreta, un lápiz, una pluma, y pues ahí medite con nosotros juntamente en las preguntas que vamos a estudiar el día de hoy. El estudio, pues sabemos el tema, ¿no? Del pecado al servicio y a la vida eterna. Estamos en el espacio del servicio. La semana pasada estuvimos viendo unas preguntas interesantes y hoy no es la excepción. Hoy tenemos preguntas interesantes que van de acuerdo al servicio que tenemos que ejercer como cristianos. Entonces, en esta tarde, pues vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración y así entramos directamente a la lección de hoy. Amén. Amén. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus bendiciones en este día, Señor, por tus cuidados y tu protección. Gracias, Señor, por tener este tiempo, Padre, de poder abrir tu palabra, para poder aprender de ella. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos bendigas en este tiempo, que nos bendigas a nosotros a la hora de tratar el tema y a cada una de las personas que se dispone a ver este video, Señor. Sé tú bendiciéndole, Señor, y abriendo su mente y dándole la capacidad, Señor, de retenerlo y guardarlo en su corazón para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El Señor, hermanos, nos llamó a hacer discípulos. Amén. Eso es parte del servicio. Ese es el llamado directo de Dios a todo aquel que ha entendido el Evangelio. Nos queda claro, hermanos, que Dios no nos llama nada más para ser, no estoy diciéndolo de una manera despectiva, pero Dios no quiere nada más que seamos cristianos. O sea, personas sentadas en un templo todo el tiempo, sino que nos llama para ser discípulos. Y en esa función, pues, discipular a otros. Y las 2 semanas pasadas estuvimos hablando precisamente del llamado a ser discípulos. Y también dijimos que íbamos a estar hablando del carácter del discípulo, pero como discipulador también. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces tenemos que saber, hermanos, tenemos que entender que una vez que venimos a Cristo, esas son las instrucciones y el llamado del Maestro. A sus discípulos, ve y haz discípulos. ¿Fácil? ¿Fácil yo? No. ¿Fácil? No, hermanos, porque obedecer al Maestro, hermanos, ya al entrar en el estudio de la palabra, obedecer al Maestro tiene un costo. Y de lo que vamos a hablar esta noche, por eso dije en semanas pasadas que íbamos a hablar del carácter del discipulador. Y lo vamos a seguir haciendo por 2 o 3 semanas más. Pero lo que vamos a ver ahora, el costo de ser un discipulador, es una entrega absoluta. Y eso, hermanos, no es fácil. Y creo firmemente, creo firmemente que ahí precisamente, en lo que vamos a compartir hoy y en las próximas semanas, es donde se ha estancado la obra de Dios. Okay. ¿Por qué? O no lo hemos entendido, o no se nos ha enseñado, o no se nos ha explicado lo que cuesta seguir a Cristo. Creo que hacemos mucho énfasis y yo creo que vale la pena, pero no debemos detenernos en eso. Hacemos mucho énfasis en que la salvación es un regalo, es un don de Dios. Pero esto no tiene que ver nada con la salvación. Eso tiene que ver con el servicio. Y el servicio, hermanos, sí requiere de aquel que ha entendido el Evangelio y quiere servir a Dios, entrega absoluta. Y vamos a hablar de este tema, leyendo algunos pasajes y contestando algunas preguntas. Así es que, vamos en oración.
Bueno, la primera pregunta que tenemos aquí es ¿cuáles son las 3 cosas que Jesús dijo que todos sus discípulos tienen que hacer? Y la respuesta la podemos encontrar en Marcos, capítulo 8, versículo 34, que dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, hermanos, ya desde la semana pasada que estuvimos hablando acerca de los discípulos, hacíamos el comentario de que en los tiempos de Jesús un discípulo elegía a qué maestro seguir y también tenía que pagar un costo, ¿no? Tenía que pagar un costo monetario para poder ser alumno, estudiante o discípulo de ese maestro. Bueno, con nuestro Señor Jesucristo, Él elige a sus discípulos, lo vimos en la palabra de Dios, y vimos también que el ser discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo también tiene un costo, ¿no? Y como bien decía el pastor, creo que este es un tema principal o apremiante, o que necesita ser entendido cabalmente, porque sin duda alguna muchos de nosotros tal vez al principio malentendimos esto de ser cristianos, seguidores de Cristo, sin entender el costo, y en consecuencia vivíamos de una vida desordenada que prácticamente dejaba en mal al cristianismo, ¿no? Para empezar, sí, ese es un mal inicio. Por eso creo que sí es importante entender cabalmente este tema, saber que como bien dice el pastor, la salvación es gratis para nosotros, pero nuestra salvación sin duda alguna tuvo un costo. Un alto precio. Fue comprada a precio de la sangre de Jesús, y por eso es importante entender este tema. Sí, aparte también creo que lo que dice este pasaje de siempre cuando mencionamos tome su cruz pensamos en sufrir, ¿no? En el dolor. Y pues literalmente Jesús nos está diciendo pues vayan y crucifíquense en una cruz y de esa manera van a demostrar que son mis discípulos, ¿no? Pero sí lo hace en el sentido de que como cristianos, como lo dice en su palabra, pues nos toca padecer también, nos toca padecer cosas, persecuciones, pruebas, dificultades, etcétera, ¿no? Entonces la traducción al lenguaje actual en la segunda parte me gusta porque dice después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Y es ahí a donde vamos, ¿no? Acá en este comentario dice, no está en contra del placer, tampoco quiere decir que debemos buscar dolor necesariamente. Lo que quiso decir fue que seguirle momento tras momento requiere de esfuerzo heroico y de hacer su voluntad, aún en los momentos difíciles, cuando el futuro se presenta incierto. Híjole. Estas 3 cosas que Jesús les dijo a sus discípulos que tenían que hacer, hermanos, están dentro del contexto de la anunciación de la muerte del Señor. Eso es lo que el párrafo completo habla de que Jesús anuncia su muerte. Entonces, de alguna manera, Jesús les está diciendo: voy a sufrir, voy a morir, para que muchos puedan ser salvos. Así es. Entonces, servir a Cristo de alguna manera trae sufrimiento, sin duda alguna, a decisiones importantes. ¿Con qué motivo, hermanos? ¿Qué nos ganamos con ese sufrimiento? ¿Una corona más grande? ¿Nos ganamos un lugar privilegiado en el cielo? No. Ganamos la bendición de que otros sean salvos. Amén. Que es lo que precisamente Jesús le está diciendo a sus discípulos. Entonces, cuando les dice, si desean venir en pos de mí, les está diciendo, deben negarse a todo impulso egoísta, escoger deliberadamente el camino del oprobio, del padecimiento y, si es necesario, de la muerte. Si alguno quiere, pues sígame. Sígame. Puede que tengas que abandonar la comodidad personal, los goces sociales, los vínculos terrenales, tus grandes ambiciones,
riquezas personales y como lo mencioné hace rato, tal vez la vida misma. Amén. Ese es el costo, hermanos, de ser un discípulo de Cristo, obediente para discipular a otros. Así es. Entonces, hermanos, seguir a Cristo y servirle tiene que ver precisamente con no mi voluntad, sino tu voluntad. Y sigue diciendo más enseñanzas en esta Biblia. La siguiente pregunta dice: ¿cuán a menudo tiene que tomar su cruz alguien que quiere ser un discípulo? Y la respuesta la encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 23, que dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar su cruz es el acto máximo de rendición, una decisión consciente de negarse uno mismo y vivir para Cristo. Significa una disposición de seguir y obedecer a Jesús hasta el final. Y yo creo que en muchas de las predicaciones se nos ha recomendado, hermano, cuando usted se levante para ir a trabajar, ore al Señor y dígale: Señor, doblega mi carne, no me permitas caer en la tentación. Y creo que es nuestra oración todos los días: Señor, no me permitas caer en la tentación, no me permitas pecar contra ti. Y de esa manera tomamos nuestra cruz cada día y tratamos de seguir al Señor de una manera como un cristiano verdadero, ¿no? Tratamos de vivir una vida recta, tratamos de no equivocarnos, de no cometer pecados dentro de nuestra vida. Pero creo que el tomar nuestra cruz es recordar cada día lo que el Señor hizo por nosotros y ponerlo en nuestros hombros y decir: Señor, yo cargo con lo que tú hiciste por mí. Y así aplicarlo en nuestra vida cada día, ¿no? Creo que como bien lo dice el pastor Moy, es una buena práctica, hermanos, el hecho de recordar cada día, después de nuestra lectura, nuestro devocional, nuestro tiempo de oración, recordar el Evangelio, predicarnos el Evangelio a nosotros mismos cada día para estar conscientes de esta gran verdad, que tenemos que negarnos cada día a vivir de acuerdo a nuestra voluntad y someternos a la voluntad del Señor. Porque es fácil decirlo con palabras, ¿no? Pero no siempre es fácil actuar, como decía el pastor. Mucha gente o muchos alguna vez decimos: no, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Aunque eso va a ser difícil de comprobar, ¿no? Porque no siempre tenemos estamos ante una situación en la que tendríamos que dar nuestra vida por Cristo. Pero siempre estamos en situaciones en las que podemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Como decía Moy, en momentos de tentación, en momentos de mostrar misericordia, no sé, cosas pequeñas que en las cuales a veces en un pleito queremos actuar en nuestra carne. Bueno, ahí tenemos que recordar que tenemos que someternos a la voluntad de Dios y actuar de acuerdo a lo que Él espera de nosotros como sus hijos, ¿no? Pero para eso tenemos que conocer bien a nuestro Señor, a nuestro Dios por medio de su palabra, y someternos, estar dispuestos a someternos cada día, a renunciar a nuestra voluntad y someternos a la voluntad de nuestro Señor. Sí, el apóstol Pablo, recordemos lo que escribió en la carta de los Romanos en el capítulo 7, escribe acerca de lo que eran sus deseos, ¿no? Que él hacía lo que no quería, pero quería hacer lo bueno y todo eso. Y llega el versículo 18 y dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esa es nuestra lucha diariamente con nuestra carne, ¿no? Recordemos que la palabra dice que nuestros pecados son provocados por nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos. Muchas veces tendemos a echarle la culpa al diablo de todo, y ¡ay, cochino diablo, ya me atravesaste esta muchacha enfrente de mí! Y no, la verdad es que a lo mejor ni el diablo ni en cuenta, ¿no? A lo mejor tú pusiste tu mirada en esa muchacha, sí, y caíste y le echas la culpa al diablo. Y debemos recordar que la escritura dice que de nuestros propios deseos surgen los pecados, ¿no? Empiezan en nuestra mirada primeramente, y luego en nuestro corazón, y luego en nuestra mente, y ya maquinamos y entonces cometemos el pecado, ¿no? Entonces recordemos que nuestra lucha es diariamente con nuestra carne, y es eso que decía hace rato, es muy cierto, no decirle al Señor: Señor, ayúdame a doblegar mi carne. Hay un canto muy famoso que decimos: yo quiero menguar para que crezcas tú.
Y es una realidad, tenemos que menguar nosotros para que el Señor nos fortalezca, y es lo que dice su palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Y también cantamos, yo quiero que gobiernes mi vida. Ajá. Me doy el sacrificio a ti. Por eso hacía el comentario de que no siempre es fácil, pastor, someternos a la palabra de Dios, mucho menos cuando no conocemos la palabra de Dios. Definitivo. Porque podemos enfrentar cualquier situación, una situación difícil durante el día, y si no conocemos la palabra de Dios, pues vamos a actuar a nuestra manera, en nuestra carne. Sí, y definitivamente necesitamos conocer a la voluntad de Dios para poder someternos a nuestro Señor. Y hace rato decías, ¿no? Una de las tentaciones que podemos enfrentar cotidianamente es un pleito, Sí. en el cual se levanta nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro carácter, y no nos doblegamos, sino que reaccionamos. Sí. ¿Por qué? Pues porque no quiero someterme, porque no quiero perder, porque no quiero negarme a mí mismo. Sí. Ese es el gran problema en el que nos enfrentamos todos los días. Entonces, tomar la cruz es el acto máximo de rendición, y esa fue la invitación que nos hace el Señor. Ser discípulo del Señor, hermanos, y ser un discipulador no es fácil, hermanos. Y nuestras siguientes dos preguntas con su respuesta bíblica nos va a llevar a analizar qué es lo que tenemos que hacer para tomar esa decisión de servir a Dios, que es glorioso, definitivo, pero no es para echarnos para atrás, sino pensarlo bien y darle para adelante. Así es. ¿Ok? Sí, la siguiente pregunta dice, en una ocasión Jesús comparó el discipulado con una guerra. ¿Por qué? Y la respuesta la podemos encontrar en Lucas, capítulo 14, versículos 31 y 32. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. A ver, pastor. Vámonos también con la que sigue. La 4. ¿A qué más comparó Jesús el ser un discípulo? Bueno, la referencia la encontramos ahí mismo en Lucas capítulo 14, pero en el versículo 28 que dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Para acabar. Pues es que los dos ejemplos pienso yo que se tiene que ver con planeación, ¿no? Planeación, lo mencionábamos muchas veces en los casos de construcción, no es llega y pégale el bloque ahí donde sea, no, llegas y estudias primero si se puede hacer una cimentación, si se puede construir en el lugar, si no es un lugar donde puedas construir, etcétera, no llegas y pones simplemente un foco y enchúfalo ahí en donde estén los cables, ¿no? Pues puedes provocar un corto, ¿no? Lo planeas, voy a meter un cable por aquí, por allá. Entonces veo estos dos ejemplos y yo me lo imagino así, no tiene que ver con planeación, no es simplemente aviéntate al ruedo, empieza una clase de discipulado, como mencionábamos al principio de esta lección, no se trata de tener un gran grupo de personas a las que tú vas a discipular, sino se trata de planear bien y ver a la persona que tú vas a discipular, si en realidad está dispuesta a aprender, si en realidad tú ves que esa persona puede ser fructífera y puede después esa persona ser un discipulador también. O sea, tiene que ver con todo eso, no nada más es la emoción del momento, no de decir, me está yendo bien en los caminos del Señor, voy y le discipulo a alguien y esa persona discipula a otro, no. Pienso que tiene que ver estas dos preguntas o estos dos ejemplos con lo que es la planeación, ¿no? Para un discipulado fructífero. Si algo deja claro en los dos ejemplos es que conlleva un costo, conlleva un gasto el seguir a Cristo. Y es algo que la gente tiene que entender. Por eso hace ratito hacíamos el énfasis de que es un problema ahorita con los evangelios diluidos que predican solamente felicidad, prosperidad y evitan el tema del costo, que es negarnos a nosotros mismos cada día, el vivir bajo la voluntad de nuestro Señor cada día no es fácil.
y se vienen situaciones aún en nuestra contra, tribulaciones, problemas. Se me ocurre alguien que le entrega su vida al Señor y toda su familia pues no aprueba esta decisión, ¿no? Y están en contra o se vuelven en contra de esta persona, y no es fácil, pero seguir al Señor tiene un costo, y el hecho de estar conscientes de esta verdad pues nos va a ayudar a estar firmes, a permanecer en el Señor. Estos días tuvimos visita aquí en casa y dentro de las pláticas, yo no había escuchado ese testimonio, ¿no? Dentro de las pláticas que conversaban, porque era familia por parte de mi mamá platicaba que cuando ella se convirtió y llegó a su casa, sus hermanos no le hablaban. Por mucho tiempo. Y decía, yo ya me sentaba a la mesa, dice, y ellos se levantaban y se iban. Y ahorita con lo que estaba diciendo lleva, pues sí, a veces conlleva un sacrificio, un precio muy grande, ¿no? Estas preguntas y respuestas, por eso tomamos dos al mismo tiempo, hermanos, que tienen que ver con diferentes ejemplos, pero en el mismo sentido. Sí. En este pasaje, el párrafo dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y antes de poner los dos ejemplos, como el de la planeación de una guerra o la planeación de edificar una torre, dice la Escritura en el versículo 14-25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose el Señor les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar? Y pone los dos ejemplos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Seguir a Cristo, ser mi discípulo y ser un discipulador no es fácil. Y si a esto le sumamos lo que había dicho anteriormente el Señor en el capítulo 9, del versículo 57 al 62, el párrafo aquí se llama los que querían seguir a Jesús. Entonces, dice el versículo 57, yendo uno de ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y enterre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y miren el 62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así es. Entonces, lo que está diciendo el Señor con esta historia es, calcula si realmente quieres servirme. Porque es muy fácil, hermanos, decir en un momento de emoción, yo voy a servir al Señor. Amados hermanos, no quiero criticar absolutamente a nadie en ninguna profesión, en ningún trabajo, en nada. Pero esto es muy común y desgraciadamente, hermanos, está pasando con las generaciones nuevas en este tiempo. De personas que ya tienen un poquito más de estudio, entran a la universidad, empiezan a tener un poder adquisitivo un poquito más alto, reconocimientos humanos, y empiezan a predicar y dicen, no, es que yo quiero servir a Dios, pero tengo que ganar dinero para mi familia. Y entonces viene el momento de servir y no hay tiempo, hermanos, ni siquiera para ir a abrir el templo, no hay tiempo para la oración, no hay tiempo para atender a la gente, porque tengo que hacer esto otro. Entonces el Señor se nos pasa a leer esta parte. Mira, antes de que decidas que quieres servir al Señor, siéntate y piensa. No seas como aquel que dice, voy a ir a la guerra, pero no tengo los suficientes soldados, me van a matar. O como aquel que dice, voy a edificar una torre y no tienes suficiente material para terminarla. ¿Para qué la empiezas? Entonces Jesús dice, cualquiera que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de los cielos. Entonces, hermanos, seguir a Cristo, servir a Cristo, cuesta mucho. Y ese mucho tiene que ver, como decíamos hoy, con relaciones. Es cierto, a mi esposa le costó, y hasta la fecha mi esposa, después de más de 40 años, todavía sufre parte de las situaciones por haber entregado su vida a Cristo, puesto que sus hermanos
siguen rechazando el evangelio. Y mi esposa sufre por esa causa, yo lo sé. Constantemente ella les habla y yo la he escuchado. Cada que les habla, les comparte de Cristo y ella termina siendo rechazada a través de una llamada por teléfono. Y eso tiene más de 40 años. Y bien podría decir ella, pues si quieren váyanse al infierno. Pero hay un amor, hay un cariño y hay un deseo de servir a Dios. Y lo mismo pasa, hermanos, con todas las cosas materiales que nos rodean. Estamos dispuestos a dejarnos. Estamos dispuestos a dejar la comodidad de nuestra casa donde vivimos, de la ciudad donde vivimos. Estamos dispuestos a dejar las relaciones, los amigos que tenemos. Si Cristo nos llama para hacer un trabajo específico en su obra, calculémoslo, pensémoslo y no tengamos una reacción basada en emociones, sino en una realidad. Somos salvos por la gracia del Señor, pero esa salvación costó la sangre de Cristo. Así es. Nuestro llamado para servirle tiene un precio y ese sí nos toca pagarlo a nosotros. Ahora, ¿es en vano? No. El apóstol Pablo dice al escribir el final de 2 a los Corintios, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tiene una gran recompensa. Entonces, hermanos, esas dos preguntas que tenemos aquí, que las resolvemos con Lucas 14, del 25 en adelante, nos enseña lo que cuesta seguir a Cristo. Y eso tiene que ver con una decisión de meditación antes de dejarnos llevar por un arrebato. Por esa razón, hermanos, en algún momento Jesús enseñó, al ver a las multitudes que se perdían sin fe y sin esperanza, le dijo a sus discípulos, rueguen al Señor de la mies que envíen obreros a su mies. Porque hay mucho trabajo, pero hay pocos obreros. Sí. ¿Por qué? Porque los obreros, hermanos, no están dispuestos a pagar el precio de dejar lo que tengan que dejar por seguir a Cristo. Ahorita que mencionó eso, me acordé también del ejemplo del joven rico. ¿Tiene que ver con dinero? Ajá. Que también pues el joven rico se escudaba con que había guardado todos los mandamientos, ¿no? Sí. Y al final el Señor le dice, bueno, pues ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y ahí le caló, ¿no? Y sigue. Y ahí le caló. Sí. Incluso también cuando hace el llamado a los discípulos, hace el énfasis en la palabra de Dios y dejándolo todo, le siguieron. Ajá. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿quién no puede ser un discípulo? La referencia la encontramos ahí mismo en Lucas capítulo 14, versículos 27 al 33, que dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ese es el versículo clave. Y creo que cuando dice aquí, renuncia a todo lo que posee, no estamos hablando literalmente de dejar las cosas materiales. Exacto. Más bien tiene que ver con el corazón, ¿no? ¿Qué es lo que atesoramos en nuestro corazón? La Biblia es muy clara que dice que cualquiera que desea el oro más que el versículo se me olvidó. Cualquiera que codicia el dinero más que otra cosa, pues es el amor al dinero es la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo estaba ahí mezclando y confundiendo, ¿no? La idea es esa. La idea es esa, dijera el chavo, ¿no? Entonces, el chapulín. Bueno, será el sereno. Entonces, tiene que ver con la actitud, ¿no? ¿Qué lugar toma el Señor en nuestra vida, ¿no? Si es el primer lugar, obviamente las cosas materiales vienen a pasar a ser segundo lugar, ¿no? Pero si todo lo demás pasa a ser primer lugar antes que el Señor, es ahí donde nos duele, ¿no? ¿Cómo voy a disponer de mi tiempo? ¿Cómo voy a disponer de mis finanzas? ¿Cómo voy a disponer si pues es lo que más me llama la atención, ¿no? Entonces, yo creo que renuncia a todo lo que posee tiene que ver con la intención del corazón más que con tenerlo material, ¿no? Tenerlo cercano. Sí, obviamente es algo del corazón,
que luego se nota en lo demás o en lo externo, aún en lo material. Por ejemplo, conocí a una persona, todavía vive, una persona en Guadalajara que sus ganancias, vivía muy bien, estaba muy acomodado, pero todas sus ganancias venían de una manera turbia, exacto, de una manera turbia. Entonces, algo que a él le costó mucho trabajo, él sabía estaba consciente, porque muchas veces expresó, no, es que yo sé que si voy y empiezo a ir a la iglesia, yo sé que voy a tener que cambiar mi manera de vivir. Ahí está la planeación de la torre. Exacto. Y gracias a Dios en su momento le entregó su vida a Cristo, y esta persona daba testimonio, porque yo recuerdo cuando dio su testimonio en la iglesia, daba testimonio de que realmente fue una lucha, el hecho de dejar de hacer tales prácticas por someter su voluntad a la voluntad del Señor, porque vio su vida económica de alguna manera pues menguada, mermada, no sé. Definitivo, sí. Pero paradójicamente, hermanos, cuando menos económicamente hablando tenía, más dichoso se sentía. Claro. Obviamente, ¿no? Y hablamos de que, y bien decía el pastor hace rato, que estamos queriendo hacer énfasis en que hay un costo, pero también hay una ganancia, ¿no? No es nada más perder por perder. Exacto. Aquí perdemos, pero ganando infinitamente más, entregándole nuestra vida al Señor, ¿no? Sí, es un tema, hermanos, de veras tan apasionante, pero a la vez tan difícil. Tal vez alguno de ustedes se pregunta, pero ¿ustedes conocen a alguien que ha renunciado a cosas materiales por seguir a Cristo? Muchos ejemplos, hermanos. Como dice Yoba, esta persona que la vio testificar. Nosotros conocemos músicos, hermanos, que vivían de la música del mundo y decidieron entregar su vida a Cristo. Yo los vi más adelante con hoyos en la suela de los zapatos, porque no tenían dinero ni para comprar unos zapatos nuevos, sí, pero estaban predicando el evangelio. Conozco extranjeros que dejaron su residencia en Estados Unidos para venir a las rancherías de México, subirse a un pick-up y usarlo de recámara, para después durante el día estar sirviendo a Cristo, predicando en las rancherías y ganando mucha gente para Cristo. Y sí, hay muchos testimonios, hermanos. Entonces, es muy importante entender, hermanos, lo que estamos diciendo aquí, al igual que lo que no estamos diciendo. Dios nos ha llamado a su reino por su pura gracia, que eso nos quede bien claro. Amén. Ser nacidos de nuevo, como enseña San Juan capítulo 3. Esto significa que tenemos una nueva vida, que la salvación es un regalo gratuito, pero que al mismo tiempo, hermanos, nos cuesta absolutamente todo. No nos equivoquemos, hermanos. No podemos comprar el amor y el perdón de Dios de ninguna manera. Pero Jesús no se va por las ramas, no se anda con medias tintas, como coloquialmente decimos. Seguir a Jesús nos va a costar todo, si eso es necesario. Si queremos ser discípulos de Jesús, no podemos tener ningún otro Dios fuera de Él. Amén. Y no estoy hablándole de una imagen y de otra religión, porque muchas veces, hermanos, nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio Dios. El dinero se convierte en nuestro propio Dios. Nuestras ocupaciones, aquello a lo que le dedicamos nuestro tiempo, se convierte en nuestro propio Dios. Los lujos, las comodidades, la buena ropa, la buena comida, la buena charla, y nos hace olvidarnos de Dios. Entonces, seguir a Cristo, servir a Cristo, hermanos, tiene un alto precio. Así es. Y es todo de nosotros. Pero conocer la palabra de Dios, hermanos, nos da esperanza, porque nos hace ganar todo delante del Señor, estar con Él por toda la eternidad. Y no debemos quitar de nuestra mente ni olvidar que hay galardones para quien decide seguir a Cristo de una manera total y definitiva. ¿Algo más, bueno? Pues más que mencionar algo de la lección, me gustaría hacer un llamado,
una palabra de ánimo a todos aquellos que son hijos de pastor. Creo que como hijo de pastor, a veces esta parte de la lección que estamos viendo, el darlo todo, a veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Como hijos de pastor y como siervos en la iglesia, ¿no? A veces creemos que estamos en la iglesia por compromiso, porque nuestro papá es pastor y porque tenemos que hacerlo, pero en base a mis años de experiencia que tengo, yo sé que servir al Señor, como decía Yoba, es satisfactorio. El Señor trae recompensas. Entonces, si tú que me estás viendo eres hijo de pastor, échale ganas, lo que estás haciendo, como dice la Escritura, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres, y el Señor nos va a dar nuestra recompensa. Amén. ¿Algo más? Pues yo me quedo con que es necesario, hermanos, entender realmente lo que conlleva seguir a Cristo. Es todo o nada, ¿no? Con Jesucristo no hay medias tintas, como decíamos, porque no es fácil, pero tiene una grandísima gratificación el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, no estamos engañados, la palabra de Dios es clara. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claramente, que seguirlo nos iba a costar todo. Entonces, lean la palabra de Dios y calcule y entréguele su vida a Cristo totalmente, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que alguien que no lleva su cruz y viene en pos de Él, no puede ser su discípulo. Le animamos, hermano, a que deje nada más de leer salmos. Váyase también a las enseñanzas del maestro y a las experiencias de los apóstoles. Hay mucha enseñanza y mucho camino recorrido ahí. Esperamos que le hayamos transmitido algo a través de esta lección y que usted pueda encontrar la manera de aplicarlo a su vida. Y con la ayuda del Señor, hermanos, la próxima semana vamos a seguir hablando de este tema. Dije, vamos a hablar más del carácter del discipulador. Oremos, hermanos. Amado Padre Dios nuestro, gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por los retos que tú nos das en tu palabra. Y creo que el reto más importante que tenemos aquí ahora es el de la obediencia. Entender que servirte a ti es un honor, un placer, un privilegio y que nos cuesta todo. Pero también por fe y por esperanza creemos que esto tiene recompensa. Y no lo hacemos por la recompensa, sino lo hacemos porque oímos tu voz y entendemos que tú quieres el todo de nosotros. Ayúdanos, Padre, a comprenderlo cabalmente y hacerlo de todo corazón para honra y gloria de tu glorioso nombre. Gracias, Padre, por nuestros hermanos que nos están escuchando, por quienes oramos ahora, que tú les bendigas, hables a su vida, a su mente, a su corazón y puedan escuchar tu voz llamándole y a servirte con todo el corazón. Oramos por ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesús que la paz de Dios esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios los bendiga.